el tema, desafortunadamente, me parece que faltó previsión para anticipar la situación que se podía presentar, sobre todo en el norte. Ayer había una reunión y espero que como consecuencia de ello vuelva la paz, la tranquilidad en este nuevo año y evitemos seguir perdiendo vidas. Ahora, congresista, la razón de ser. recojo esto que acaba de decir. Si faltó previsión, ¿por qué derogaron una ley? ¿Por qué derogarla y no tener respuesta no solo en 15 días, sino 25 días después, con muchas críticas, con mucho detrás, y que finalmente ha sido una ley que no ha calado en la expectativa del sector agrario? Mira, este es un tema, para ser honestos, que viene de la época de Vizcarra. Él promulga el decreto de urgencia 043 que extiende las prerrogativas y las exoneraciones hasta el año 2031. Ese es el origen verdadero de todo el problema, ¿no? Y luego viene la situación de la derogación y la solución al tema, también para ser claros, es un tema eminentemente del Ejecutivo. Este es un problema multisectorial y multidimensional, porque abarca, fíjate, abarca al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo, abarca también a Comercio Exterior, abarca a otras instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, abarca a la SUNAFIL, y fundamentalmente abarca a los interlocutores, es decir, a los trabajadores y a los empleadores. Por lo tanto, este es un tema que era del Ejecutivo, pero ellos quitaron el cuerpo, no han presentado un proyecto, han presentado sugerencias parciales al legislativo, y tuvo el Congreso que hacer frente al problema. Y hemos sacado un proyecto, una autógrafa que ha sido publicada, pero que dentro de la prerrogativa del Congreso no puede hablar, por ejemplo, de remuneraciones. De acuerdo al artículo 24 de la Constitución, este es un tema excluyente del Ejecutivo. Por ello que escucho ahora que un ministro dice que de repente en la reglamentación pueden verse otras soluciones. Espero que encuentren otras soluciones, porque es tarea de ellos, ¿no? Ahora, esto de darle la posta al Ejecutivo, ¿tiene detrás qué, congresista? Porque, a ver, se conforma una comisión en el Congreso multipartidaria para sacar en 15 días esta ley. Han sido plenos de mucha tensión, se amplió la legislatura. El ministro Mendoza llegó al Congreso. ¿En algún momento la comunicación con él fue finalmente apuntando a trabajemos un texto sustitutorio consensuado? La propuesta debió ser un proyecto de ley del Ejecutivo. Claro, él ha ido y, bueno, él es un académico, hizo unas exposiciones muy... Me gustó la exposición, pero teoría pura, ¿no? Teoría pura. Y además queda claro que la posición del empresariado era de 15% de incremento, la posición del gobierno, del Ejecutivo era de 20%, pero las exigencias desde el lado, desde los trabajadores, alcanzaba el 50%. Algo que decir al respecto, Claudia, es que esta ley ha traído beneficios. Yo sí creo en las bondades que tiene la empresa privada, la inversión privada, por la capacidad que tiene de generar empleo duradero. Pero recordemos que al inicio de esta ley no habían interlocutores, porque no habían empleos. Lo que pasa es que a veces no analizamos qué viene sucediendo en el tiempo. Como consecuencia de esta ley se generan empleos, muchísimos empleos, se genera agroexportación, y entonces vemos que progresivamente lo que hace la empresa privada es dar oportunidad a muchísimas, miles de trabajadores, pero también no se dan cuenta que al frente ahora tienen interlocutores. Y pues ahí ha habido un descuido de muchas empresas, donde justo le están pagando por pecadores realmente, ¿no? Y es injusto, porque yo conozco de muchas empresas que hacen bien su trabajo, que tratan muy bien a sus empleados, pero lamentablemente han habido empresas que tratan muy mal, hay que decirlo, muy mal a sus trabajadores. Y como consecuencia de ello es este reclamo. Ahora, advirtamos también que hay un componente ideológico. Y no me diga eso, que el Frente Amplio no está detrás de ello. ¿Cuál es el papel del Frente Amplio? Está yendo demasiado lejos con atribuciones que no le corresponden para tratar de manejar a la policía, por ejemplo. Y hay que decirlo con toda claridad, eso no le corresponde al congresista, ¿eh? No le corresponde al congresista. ¿Cuál es su, mejor, dígamelo directamente, cuál es su teoría? ¿El señor Bazán está detrás de la policía y de la protesta con qué rédito político o qué?
Bueno, Bazán creo yo que es un representante de los trabajadores y tiene derecho a reclamar por ellos, que no tiene derecho, por ejemplo, a ir a pechar a la policía, ¿no? La policía tiene roles constitucionales, tiene su Exitosa. reglamento de empleo. Y entonces ahí acaba el rol del congresista. Uno no puede, ese es un rol del Ejecutivo. ¿Qué hace el congresista Bazán pidiendo que se retire la policía? Inclusive me parece que sugiere que dejen la comisaría. ¿Qué estaba esperando? ¿Que quemen la comisaría? Ese es un rol del Ejecutivo. La dirección, el comando, el empleo de la fuerza pública es un rol excluyente del Ejecutivo. Lo que quiero entender, al margen del señor Bazán, con quien vamos a hablar más adelante, es cuál es el papel de los congresistas. Usted ha dicho, no teníamos interlocutores autorizados, visibles por lo menos. Ayer se arma una mesa de diálogo con presencia de algunos congresistas, pero a ver, regresemos un poquito en el tiempo, señor Guibovich. Ustedes tienen varias semanas de representación. Los congresistas del norte bien pudieron incluir esto dentro de sus agendas y no actuar reactivamente como se ha hecho en los últimos 20 días. Pero los congresistas, ¿qué pueden hacer? A ver, los congresistas en su rol genuino de fiscalización y de representación pueden ir y hablar con la población, recoger sus demandas, plantearlas, que es lo que creo que han hecho muchos. Pero más allá, la previsión, cuando yo hablo de previsión, no hablo que el congresista vaya y se ponga en la carretera. Hablo de que el Ejecutivo debió prever y tomar posición mucho más rápido, buscar diálogo mucho más rápido. Esa es tarea del Ejecutivo, para eso hay una división de gobernanza territorial. ¿Dónde están? ¿Dónde están los negociadores? ¿Dónde están los conversadores? Recuérdense que antes de la pandemia, el Perú, según la Defensoría, tenía alrededor de 200 conflictos latentes que, bueno, por el encierro, por la cuarentena, todo esto se fue tranquilizando. Pero hoy día que la gente percibe que pueden salir, están saliendo. Y desafortunadamente no existe una acción proactiva del Ejecutivo para tomar... Exitosa. Anticiparse a los acontecimientos, que es lo que debió hacer en este caso. Si sabían que la ley no iba a satisfacer a la parte completamente, ¿por qué no se anticiparon? Y tuvieron que reaccionar prácticamente, ¿no? Sí, como todo en el país. 8 congresistas, a ver, hay algo importante. Ustedes, Acción Popular, ha pedido citar a los ministros por las muertes tras estas protestas en La Libertad. ¿A quiénes van a citar? Yo creo que tiene que ir la señora presidenta del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, ¿no? Porque hemos perdido vidas. La presidenta del Consejo de Ministros, como jefa del gabinete, me parece que tienen que asistir al Congreso. Ahora hemos hecho también la consulta a la mesa directiva, si se va a ir a la comisión permanente, si es necesario un pleno. Pero depende también de cómo se maneje la cosa estos días. Pero es necesario que se informe a la población. Ayer, por ejemplo, salió una información de la Fiscalía diciendo que uno de los fallecidos no tenía herida de bala. Y luego salió otra comunicación. Y luego se de la rectifica. Fiscalía. Okay. Ustedes, ¿cuál es la...? Hay una explicación de qué ha pasado, ¿no? Sí. No, una contradicción que le ahonda mucho más el dolor de estas familias. Congresista, el señor Elich hace algunos días asume responsabilidad política y pone a disposición su cargo. ¿Están ustedes, cuál es su postura? ¿Debe irse el señor Elich? Mire, si algo hay que reconocer de Elich es que, bueno, él reconoce su responsabilidad política, que es que lo que pocos ministros suelen hacer. Pero me temo que estamos frente a un ministro que no está manejando adecuadamente la policía. Claro, él es ministro del Interior y la policía, él es comandante de la policía. Pero es un rol del ministro del Interior la gestión de la policía. Y el comandante general de la policía también. O sea, la policía tiene que ser fundamentalmente disuasiva en sus acciones. Evitar que se llegue a la confrontación. Y eso significa saber emplear tácticamente a la policía, técnica y tácticamente. Y me da la impresión de que estamos sometiendo a nuestra policía a que se le ataque, a que se le lance el molotov. Y la otra pregunta que había que hacerse, Claudia, es ¿qué está haciendo el sistema de inteligencia? La vez pasada vimos en videos caseros gente armando bombas molotov. Si tenemos al frente gente que lanza bombas molotov que puede terminar incendiando o haciendo monstruo a un policía, eso no puede quedar así. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está haciendo cuál es el rol del sistema de inteligencia? ¿Por qué no se ha detectado y apresado a esa gente que prepara bombas molotov? La bomba molotov es un arma ofensiva, porque va con combustible y puede incendiar y puede matar a un policía. Entonces ya en esas circunstancias la reacción de cada policía puede ir más allá del protocolo, puede escapar al protocolo, y eso es lo que no queremos.
Primero está la vida. ¿Qué día piensan citar al ministro? Eso lo tenemos que determinar en esta semana. Vamos a ver cómo, imagino que ahora habrá convocatoria de la Comisión Permanente, y ese debe ser uno de los principales acuerdos que tengamos en la Comisión Permanente, ¿no? Se hace necesario que se explique bien, porque hay idas y venidas, hay contramarchas, inclusive de la propia Fiscalía, y tenemos que ver bien de qué manera estos temas tienen que ser enfrentados. Totalmente. Por el bien de la colectividad, por el bien de la sociedad. Sí. Y esto es mi solidaridad total con la familia de los fallecidos. Total. No necesitamos más muertes. La razón de ser del Estado peruano, incluyendo sus fuerzas públicas, es la vida. Lo dice el artículo 1 de la Constitución. Todo el Estado peruano existe por la vida humana.